El Nilo, bajo una luna de sangre que palpitaba con venas rojas, era un espejo de silencio opresivo. Las aguas, antes dadoras de vida, ahora reflejaban un cielo enfermo, teñido de un oro maldito que pulsaba como una infección. En el palacio del faraón, las paredes, antaño majestuosas, parecían respirar un aire de decadencia, sus piedras milenarias exudando una humedad rojiza que se deslizaba como lágrimas de sangre coagulada. Las sombras, imposibles y reptantes, danzaban en los rincones, alargándose y retorciéndose como entidades vivas, devorando la luz de las antorchas. Los esclavos hebreos, encadenados, sus rostros se derretían en la penumbra, sus ojos vacíos reflejando un terror ancestral. Un texto, rojo y sangriento, apareció y se distorsionó en el aire como una herida abierta en la realidad. Y Jehová endureció el corazón de Faraón. El silencio se hizo añicos. El Nilo, el corazón de Egipto, no solo se tiñó de rojo, sino que explotó en un vórtice hirviente de sangre espesa y putrefacta. Los peces, antes nadando en sus profundidades, estallaron en la superficie, rociando vísceras y escamas en un macabro ballet de gore. Sus cuerpos, hinchados y reventados, flotaban entre una espuma rojiza, un festín para las moscas que ya comenzaban a congregarse. La gente, sedienta, se arrodillaba en la orilla, sus manos temblorosas recogiendo el lodo carmesí, sus gargantas ardiendo al tragar el espeso brebaje, sus ojos, inyectados en sangre, reflejaban la desesperación mientras el líquido coagulado les llenaba la boca, un sabor metálico y pútrido que nunca abandonarían. Las paredes del palacio, ya sangrantes, ahora lloraban torrentes de hemoglobina, que se mezclaban con la lluvia de sangre que comenzaba a caer. Un aguacero denso y pegajoso que empapaba la tierra y los cuerpos, transformando el paisaje en un lienzo de pesadilla. El hedor a muerte y descomposición se volvió insoportable. Una manta sofocante que se aferraba a cada respiración. De las profundidades de la sangre, de la tierra empapada, emergieron. No eran ranas, sino una marea grotesca, un tsunami palpitante de anfibios deformes, con pieles verrugosas y ojos saltones que brillaban con una luz maligna. Se abalanzaron sobre las ciudades, sobre los campos, sobre el palacio, una masa retorcida que cubría cada centímetro de superficie. Sus cuerpos, viscosos y fríos, se arrastraban sobre los rostros gritando, sus patas pegajosas trepando por las narices, entrando en las bocas abiertas en un grito de horror, en los ojos desorbitados. El palacio se convirtió en una alfombra viva de carne reptante, las ranas aplastadas bajo los pies de los sirvientes, sus entrañas verdes y negras salpicando los mosaicos, sus chirridos agudos y constantes, un coro infernal que taladraba los tímpanos. La cámara, inestable, giraba y se inclinaba, capturando la locura de la plaga. Los primeros planos de ojos llenos de larvas, la piel burbujeando y estallando con la eclosión de insectos. Luego, sin previo aviso, el aire se espesó. No era niebla, sino una niebla negra viviente, compuesta por billones de jejenes, diminutos demonios zumbadores que se materializaron de la nada. Se abalanzaron sobre la carne expuesta, sobre los ojos, sobre las bocas, una nube punzante que se adhería a la piel. La piel de los egipcios comenzó a burbujear, a hincharse, a estallar en pequeñas pústulas de pus y sangre, cada una un nido para los insectos que se reproducían a una velocidad imposible. Los gritos se mezclaron con el zumbido incesante, mientras la gente se arañaba los rostros con desesperación, arrancándose trozos de carne
en un intento fútil de liberarse de la tortura. La cámara se acercó violentamente a los rostros desfigurados, a las manos ensangrentadas, a la locura en los ojos, mientras las sombras imposibles se retorcían en las paredes, imitando el tormento. El oro maldito del palacio, que antes palpitaba, ahora parecía pudrirse, su brillo enfermizo cubierto por una capa de insectos muertos y moribundos. La oscuridad se profundizó con la llegada de las moscas, una tormenta negra interminable y sofocante que eclipsó el sol. Eran moscas de todo tipo, grandes y pequeñas, con ojos compuestos que brillaban con una malicia antinatural. Se arremolinaban en espirales densas, entrando en cada grieta, cada abertura, cada orificio. Los ojos de los vivos se llenaron de larvas, pequeños gusanos blancos retorciéndose bajo los párpados, devorando la visión. El ganado, antes robusto, ahora yacía en los campos, pudriéndose vivo en un lapso de tiempo acelerado. La carne se deshacía en segundos, revelando una masa hirviente de gusanos que se derramaban de los cuerpos como ríos de horror. El aire se volvió irrespirable, una mezcla de zumbidos, el hedor a carne en descomposición y el sabor metálico de la sangre que seguía cayendo. Las texturas de la realidad se desintegraban. Las paredes del palacio se cubrían de una capa de insectos muertos y moribundos. El suelo se volvió pegajoso con los fluidos de la descomposición. Entonces, las llagas, pequeñas, al principio, como picaduras de insectos, pero rápidamente se transformaron en pústulas gigantescas, que brotaban violentamente, rociando pus espeso y sangre negra sobre todo lo que tocaban. La piel de los egipcios se pelaba en capas, cayendo como pergamino viejo, revelando carne viva y músculos expuestos. Los gritos de agonía llenaron el aire, un coro de dolor insoportable mientras las víctimas se retorcían, sus cuerpos cubiertos de heridas abiertas y supurantes. Las sombras, ahora más densas y malevolentes, parecían alimentarse del sufrimiento, arrastrándose por los cuerpos, distorsionando sus formas en figuras imposibles. La cámara se movía erráticamente, capturando la desesperación en los ojos de los moribundos, el horror en los rostros de los que aún resistían, el brillo enfermizo del oro maldito reflejándose en las llagas abiertas. El cielo se abrió, no con lluvia, sino con una tormenta apocalíptica de granizo de fuego y hielo. Piedras de hielo del tamaño de puños caían del cielo, envueltas en llamas azules y verdes, impactando con la fuerza de un martillo divino. La carne se quemaba al instante, chisporroteando y humeando, mientras los edificios se derrumbaban en un caos de escombros ardientes y congelados. La gente era destrozada en medio de sus gritos, sus cuerpos desmembrados por la furia de la tormenta. El aire se llenó con el olor a carne quemada y azufre, mientras el granizo de fuego derretía la piedra y el hielo congelaba la sangre en las venas. El paisaje se transformó en un infierno helado, con pilares de fuego que se alzaban hacia un cielo agrietado, que parecía sangrar luz y oscuridad. Las partículas de ceniza y fuego danzaban en el aire, mezclándose con la sangre que seguía cayendo, un espectáculo de caos visual absoluto. La oscuridad se cernió de nuevo, esta vez con el zumbido ensordecedor de una plaga de langostas. Millones, billones de insectos, con ojos rojos y mandíbulas voraces, cubrieron el cielo, transformando el día en una noche perpetua. Se abalanzaron sobre los campos, sobre los árboles, sobre todo lo que tenía vida vegetal. En segundos, los verdes vibrantes se convirtieron en polvo. La tierra se desnudó hasta la roca, dejando un paisaje desolado y estéril. Las langostas, en su frenesí, devoraron incluso la tela de la ropa, el cuero de los zapatos, la madera de las casas, dejando solo esqueletos de lo que una vez fue. El sonido de sus mandíbulas masticando era un crujido constante,
un sonido que se metía en los huesos, que prometía la aniquilación total. Las sombras, ahora más que nunca, parecían tener una voluntad propia, arrastrándose y envolviendo a los que intentaban huir, sus formas imposibles distorsionando la realidad. La oscuridad final no fue la de las langostas, sino una oscuridad total y sofocante, una ausencia de luz tan profunda que se sentía como una entidad física. Era una oscuridad que aplastaba, que ahogaba, que devoraba el sonido y la esperanza. Solo se escuchaba la respiración agitada de los aterrorizados, el llanto de los niños que buscaban a sus madres en vano, los susurros de las madres que rezaban plegarias desesperadas en un latín invertido, apenas audibles, sobre los gruñidos demoníacos que resonaban en la penumbra. De vez en cuando, destellos repentinos de rostros pálidos y distorsionados aparecían en la oscuridad, fantasmas de la desesperación, antes de desaparecer de nuevo en la nada. La cámara, ahora completamente ciega, solo captaba el caos auditivo, los gritos ahogados, el sonido de cuerpos chocando en la oscuridad, la sensación de estar atrapado en un abismo sin fin. El oro maldito del palacio, antes brillante, ahora era solo una mancha de oscuridad más profunda, pulsando con una infección invisible. Entonces, el ángel de la muerte no era una figura, sino una abominación alada y sombría, una torre de oscuridad que se deslizaba por las calles, su presencia helada arrancando el aliento de los vivos. Las puertas de las casas, marcadas con sangre, palpitaban como corazones enfermos, bombeando el terror por las venas de la ciudad. Los primogénitos, en sus lechos, comenzaron a convulsionar, sus cuerpos retorciéndose en una grotesca danza de la muerte a cámara lenta. Sus ojos se volvían blancos, sus bocas se abrían en un grito silencioso mientras sus almas eran arrancadas visiblemente, espectros luminosos que se elevaban de sus cuerpos, solo para ser devorados por la sombra alada. Las madres gritaban, sus voces desgarradas por el dolor, mientras sus hijos se convertían en cascarones vacíos. La lluvia de sangre continuaba, mezclándose con las lágrimas y el sudor, mientras el cielo agrietado parecía sangrar estrellas, y las sombras imposibles se arrastraban por todas partes, celebrando la cosecha de almas. El faraón, roto, su rostro se descomponía ante los ojos de sus pocos sirvientes restantes, la piel cayéndose a jirones, revelando el hueso. Las paredes de su propia cámara parecían arrastrarse sobre él, las figuras talladas en la piedra cobrando vida, sus rostros distorsionados en muecas de burla. En la penumbra, bajo la luz moribunda de una antorcha, el faraón se arrastró hacia Moisés, suplicando, sus palabras ahogadas por el terror y la podredumbre. Las sombras devoraban todo a su alrededor, engullendo el espacio, la esperanza, la vida misma. Moisés permaneció en silencio, impasible, sus ojos ardiendo con un fuego impío, un reflejo de la misma fuerza que había desatado el horror. No había triunfo en su mirada, solo una quietud terrible, una comprensión de la magnitud de lo que se había desatado. El amanecer llegó, pero no trajo alivio. El cielo era de un rojo sangre espeso, como una herida abierta que nunca sanaría. El pueblo hebreo, liberado finalmente, marchó en silencio a través de un paisaje apocalíptico, sus rostros marcados por el horror, sus ojos vacíos. Los campos eran ceniza, los ríos sangre coagulada, las ciudades ruinas humeantes y cubiertas de gusanos. El aire seguía espeso con el hedor a muerte y descomposición, y la lluvia de sangre no cesaba. La cámara se alejó lentamente, psicóticamente, revelando un cosmos destrozado, estrellas sangrando en la inmensidad, el espacio mismo desgarrado por la violencia divina.
Un sutil y maldito crucifijo de oro, parpadeando violentamente, apareció y se distorsionó en el vacío, un eco de la maldición que había caído sobre la tierra. El texto final, sangriento y dorado, se grabó en la oscuridad. Las plagas que cambiaron Egipto para siempre. Luego, el logo, pantalla bíblica y historias de fe en cada escena se desvanecieron en una oscuridad infinita, dejando solo el eco de los gritos y el zumbido de los insectos, una promesa de horror eterno.